El silencio en el santuario de San Mateo no es reverente, es el silencio helado de una ceremonia interrumpida a mitad de una nota. El Papa León XIV detiene la misa de aniversario antes de que el primer himno haya terminado de resonar. Entre los bancos, un ujier guía con firmeza sutil a una viuda de 76 años hacia la puerta lateral. En sus manos, la mujer sostiene un pequeño crucifijo de madera que durante décadas colgó sobre la cocina parroquial. No se resiste, solo pide disculpas en voz baja por retrasar a los demás. Se llama Margaret Collins. Durante 38 años ha servido comidas en esa parroquia de Pensilvania, en la misma cocina cuyos gabinetes construyó James, su difunto esposo. Pero esa mañana de domingo, la cocina parroquial está cerrada con llave. El programa de alimentos gratuitos para ancianos ha sido cancelado, los voluntarios han sido despedidos, y el párroco, el padre Daniel Mercer, se prepara para inaugurar esa misma tarde lo que califica como una nueva residencia de retiro. El Papa León XIV no vino a bendecir un conflicto, sino un santuario renovado, ignorando que Margaret había sido eliminada del consejo parroquial y acusada de confundir las finanzas de la iglesia con agravios personales. Al ver la mano del ujier en el codo de la anciana y el crucifijo de madera contra su abrigo, el pontífice interrumpe el orden litúrgico con una sola pregunta: ¿por qué se va? El padre Mercer interviene de inmediato con la fluidez calculada de un administrador acostumbrado a desactivar cuestionamientos antes de que se vuelvan peligrosos, asegurando que la señora Collins está alterada y que es mejor dejarla descansar. Sin embargo, la voz firme de Margaret rompe la narrativa oficial al preguntar dónde terminó el dinero de la cocina. Ante la mirada del Papa hacia la cruz reparada con madera de nogal, Mercer sonríe con paciencia y apela al lenguaje corporativo, explicando que la parroquia ha atravesado una reestructuración necesaria y que los fondos no fueron robados, sino reorientados hacia un activo parroquial a largo plazo. Esa frase paraliza el espacio. El Papa León XIV camina por el pasillo, toma el crucifijo tembloroso de las manos de Margaret, lee la inscripción tallada en la parte posterior, para los que no tienen mesa, y pospone la misa indefinidamente. Minutos después, con las cámaras apagadas y las puertas cerradas, se exige la entrega de cada registro financiero. Es aquí donde la fachada institucional colapsa contra la realidad humana. Mercer, un sacerdote admirado por donantes prósperos y conocido por transformar problemas en gráficos limpios, había cerrado un programa alimentario de $18,000 anuales, alegando falta de presupuesto, mientras la nueva residencia de retiro, adquirida por $982,000 bajo el fideicomiso de renovación de San Mateo, incluía una piscina climatizada, sauna, cava de vinos y un chef privado pagado 2 veces por semana. Mercer insiste en que la propiedad es una inversión pragmática para atraer donantes influyentes, argumentando que la parroquia debe pensar más allá del próximo domingo. Sin embargo, la investigación documental revela una verdad devastadora. La cuenta restringida que albergaba los $140,000 legados por James Collins y los ahorros de vida de varias viudas locales para alimentar a ancianos vulnerables fue vaciada 6 meses antes para financiar el fideicomiso. Mercer apela a la prudencia financiera, sosteniendo que el sentimiento no puede gobernar las decisiones económicas. Pero la paradoja institucional queda al descubierto cuando la excontable del programa, Linda Carver, revela que la cocina no solo financiaba su propia operación gracias a donaciones, sino que Mercer planeaba vaciar esa ala parroquial para alquilarla a eventos privados. Y entre la lista de subasta de bienes en desuso aparece el objeto definitivo, el crucifijo tallado a mano de Margaret, etiquetado como ítem 47, con un valor estimado de $25. La traición deja de ser una mera reestructuración contable para convertirse en un quiebre personal absoluto cuando Margaret revela la historia oculta detrás del texto. Daniel Mercer solía comer en esa cocina parroquial antes de ser ordenado, apoyado económicamente por el propio James Collins. En los archivos, una fotografía de la primera misa de Mercer lleva escrito de su propio puño y letra: «Nunca olvidaré quién me alimentó». El pontífice fija su mirada en el reloj. Son las 11:18 de la mañana y la inauguración oficial con la prensa y los donantes está programada para las 7 de la tarde. El tiempo corre mientras la verdad sale a la superficie, pero la revelación más inquietante aún no se ha pronunciado. La ama de llaves del complejo confirma que en el altar de la capilla privada de la mansión cuelga un segundo crucifijo idéntico, regalado a Mercer el día de su ordenación. Con 2 cruces talladas por la misma mano, una para los hambrientos y otra en el lujo privado del administrador, el Papa León XIV toma una decisión ejecutiva inesperada. La inauguración de las 7 de la tarde no se cancelará. Todos los donantes, periodistas y autoridades diocesanas deberán presentarse. Pero antes de que el padre Mercer pueda pronunciar una sola palabra de bendición, Margaret Collins cruzará la puerta con el crucifijo de la cocina en sus manos.
La escena está montada para la confrontación pública, dejando en el aire la interrogante que sacudirá a toda la institución. Cuando la fachada de la prudencia financiera sea despojada frente a quienes financiaron las paredes, ¿qué valor real le queda a una estructura que ha olvidado a quién debía servir? A las 6:45 de la tarde, los portones de hierro fundido de la propiedad se abren para recibir a la élite diocesana, los grandes donantes y la prensa local. Los invitados avanzan junto a una fuente de piedra grabada con el nombre de Casa de Renovación San Mateo, mientras los camareros se desplazan entre salones más amplios que el propio salón parroquial, sirviendo copas sobre bandejas de plata. El padre Daniel Mercer viste un traje negro impecable con cuello romano y saluda a los asistentes con la compostura intacta de quien se sabe respaldado por la legalidad de sus actos. Pero los tendones de su cuello se tensan visiblemente cuando el Papa León XIV cruza el umbral llevando a Margaret Collins a su lado. La anciana conserva su abrigo gris, la llave vieja atada con una cinta azul en la muñeca, y sostiene con ambas manos el crucifijo de madera reparado por su esposo. Mercer se aproxima al pontífice, advirtiendo en voz baja que un entorno tan público puede desencadenar un escándalo innecesario, a lo que el Papa responde con frialdad que el escándalo ya existe y que solo resta decidir si la verdad entrará en él. A las 7 en punto, la concurrencia se reúne en el salón principal, y Mercer da un paso hacia la plataforma para exponer su discurso sobre la visión futura, la sostenibilidad económica y el crecimiento institucional, pero una sola mano levantada por el Papa León XIV detiene la ceremonia antes del primer aplauso. El pontífice no apela a discursos teológicos ni a condenas morales abstractas. En su lugar, señala el techo labrado, la piscina visible tras los ventanales de cristal y la mesa de comedor dispuesta para 40 comensales, lanzando una pregunta frontal: ¿quién pagó esta casa? Mercer responde de inmediato citando la personalidad jurídica del Fideicomiso de Renovación San Mateo, pero ante la repetición de la misma pregunta seca, apela al oficial de finanzas Paul Hennessy, asegurando que los fondos parroquiales fueron transferidos bajo el estricto marco de la ley. Es en ese momento cuando el Papa pide a Margaret que camine hacia la mesa de mármol y coloque el crucifijo de la cocina en el centro del espacio. La pequeña pieza de madera, con su barniz desgastado, la base oscurecida por el vapor de las ollas y un brazo de nogal añadido años atrás, expone de golpe la fractura entre el lujo de la residencia y la realidad que la financió. Acto seguido, la excontable Linda Carver toma la palabra para leer en voz alta la nómina de los donantes restringidos: James Collins, Evelyn Price, Helen Ward, Arthur Bell, Martha Lewis. Cada nombre pronunciado resuena en la habitación evocando un funeral, una familia conocida o un banco vacío en la parroquia. Acorralado por la evidencia, Mercer intenta apelar nuevamente a su máxima de que la parroquia debe pensar más allá del próximo domingo, pero su voz pierde la seguridad técnica habitual. El Papa León XIV se desplaza entonces hacia la capilla privada de la propiedad, seguido por la multitud silenciosa, y toma de la pared el segundo crucifijo tallado por James Collins, aquel que llevaba grabadas en el reverso las palabras dedicadas a Daniel en su ordenación. Al colocar ambas cruces una al lado de la otra sobre la mesa del salón, la paradoja del sistema queda expuesta sin posibilidad de defensa. Una cruz fue elaborada para alimentar a los hambrientos y la otra para acompañar al sacerdote, pero ambas terminaron dentro de una mansión privada, erigida con el dinero confiscado a los ancianos. Ante el interrogatorio directo del Papa, Mercer termina por admitir que conocía el origen del dinero del seminario, las restricciones impuestas por Collins y la falta de información a la viuda antes de disponer de los fondos. En un último intento de justificación, el párroco sostiene que buscaba edificar algo más grande para asegurar a la parroquia durante generaciones. Pero la respuesta de Margaret derrumba el argumento sin necesidad de auditorías. Ya tenías algo que alimentaba a la gente. La contundencia de esa verdad desnuda deja al administrador sin palabras, mientras el pontífice le ordena mirar a la mujer a quien acusó de estar confundida y pronunciar en voz alta qué fue lo que realmente compró el dinero de su esposo y qué programa quedó cerrado a cambio. Frente a la asamblea enmudecida del salón principal, el padre Daniel Mercer cierra los ojos y pronuncia finalmente las palabras que desmantelan 11 años de administración impecable, admitiendo en voz baja que el dinero de los donantes compró la mansión, cerró el programa de comidas y que la acusación contra Margaret Collins no era más que un intento de encubrimiento. La reacción del sistema institucional no tarda en buscar contención. Los oficiales de la diócesis y los asesores legales intentan maniobrar rápidamente para minimizar el impacto, sugiriendo posponer los anuncios formales, formar comités de revisión interna o diferir las medidas a auditorías a puerta cerrada para evitar un escándalo que afecte la reputación de la Iglesia. Sin embargo, el Papa León XIV invalida cualquier intento de suavizar el conflicto y toma el control absoluto de la situación, aplicando decisiones ejecutivas e inapelables desde esa misma noche.
Sin elevar la voz ni permitir componendas diplomáticas, el pontífice anuncia que la residencia no será bendecida jamás como un retiro privado y ordena la disolución inmediata del Fideicomiso de Renovación San Mateo. La propiedad pasa de forma instantánea a control independiente, bajo la gestión de fideicomisarios diocesanos no vinculados al proyecto original. Las lujosas habitaciones destinadas al aislamiento sacerdotal se reasignan para funcionar como espacios de vivienda temporal y recuperación para feligreses ancianos dados de alta en hospitales locales, mientras que el amplio comedor formal se destina de inmediato a realbergar el programa de alimentos cerrado 9 semanas atrás. Los terrenos y jardines, financiados con los ahorros de vida de la comunidad, quedan restituidos a aquellos cuyo sacrificio pagó sus muros. Para restablecer las finanzas y reparar el daño causado a los fondos restringidos, el Papa decreta una auditoría pública exhaustiva, prohibiendo taxativamente la participación de cualquier persona involucrada en las transferencias originales. Se ordena la venta inmediata de todos los enseres no esenciales de la mansión, incluidas las piezas de subasta, la bodega y los acabados suntuosos, e impone la obligación de que la diócesis reponga hasta el último centavo desviado de las cuentas originales de James Collins, Evelyn Price y las demás viudas. La autoridad financiera del padre Mercer es revocada de manera definitiva en el acto, ordenándole abandonar la propiedad antes de que se retiren los invitados y disponerse a cooperar plenamente con las investigaciones tanto civiles como eclesiásticas. Pero antes de su salida, el Papa le exige cumplir una última acción cargada de peso simbólico y jurídico: devolver personalmente la llave de la cocina a la mujer a quien pretendió despojar. Mercer extrae de su maletín la llave de latón que conservaba como prueba de la revocación del acceso y la entrega a Margaret, quien al cerrar la mano sobre el metal le recuerda que nunca quiso la mansión, sino la cena de los ancianos. Tras el gesto, el pontífice ejecuta una inversión total de las jerarquías dentro del recinto, al ordenar a los camareros retirar las tarjetas de los grandes donantes de la mesa principal. Invita a Margaret a elegir su asiento y manda transportar de inmediato la comida preparada a los autobuses que esperaban afuera, trasladando a los ancianos del programa directamente al salón de la residencia. En cuestión de minutos, el espacio concebido para reuniones de alta sociedad se llena de caminadores, bastones y voces familiares, mientras el Papa cuelga el crucifijo de la cocina sobre la entrada y coloca la cruz de ordenación de Mercer sobre la silla vacía que el sacerdote debió ocupar, marcando el límite definitivo entre el servicio real y el poder autoasumido. La transformación del gran salón en un comedor comunitario no es un espectáculo improvisado, es la restauración pública e irreversible del propósito original de la institución. Mientras las puertas acristaladas reflejan la piscina climatizada y las arañas de cristal iluminan los manteles de lino, el espacio pensado para recepciones exclusivas de donantes se llena por completo con el crujido de las sillas de ruedas, el golpeteo suave de los bastones y el murmullo de las voces que durante 9 semanas quedaron fuera. Los mismos camareros que antes sostenían bandejas de plata sirven ahora los platos calientes a los ancianos que fueron desplazados. El señor Nolan se sienta bajo una lámpara cuyo valor supera al de su primer automóvil. La hermana de Helen Ward toca con timidez el borde de una servilleta de tela, temiendo que alguien aparezca de pronto a retirarla. En el centro de la escena, Margaret Collins no ocupa la cabecera de la mesa, ni se sitúa como protagonista del triunfo. Se mueve en silencio de silla en silla, ajustando la postura de los asistentes, consultando quién necesita té sin sal, quién requiere alimento blando y quién prefiere guardar un panecillo extra para la mañana siguiente, reanudando de inmediato el cuidado exacto que la burocracia parroquial había calificado de prescindible. El Papa León XIV observa la escena en un silencio absoluto que pesa más que cualquier sermón. Toma ambas cruces de madera talladas por James Collins y camina hacia el centro del salón. Cuelga el crucifijo desgastado de la cocina sobre la entrada principal, fijando de nuevo la promesa tallada en su reverso, para los que no tienen mesa. Luego camina hacia el lugar que correspondía al padre Mercer en la cabecera y coloca la segunda cruz, el regalo de ordenación con la inscripción dedicada al joven seminarista, sobre el respaldo de la silla desocupada. Nadie aplaude, nadie se burla del párroco ausente. La silla vacía y la cruz solitaria sobre la madera fina dicen todo lo que el sistema intentó ocultar tras balances contables y discursos de reestructuración. La máscara de la prudencia institucional cae por completo ante la presencia viva de aquellos cuyos ahorros e historias fueron sacrificados. 7 semanas después, las transformaciones en la propiedad consolidan el cambio irreversible. El letrero de hierro fundido en la entrada es retirado de manera definitiva
definitiva. La inscripción Casa de Renovación San Mateo desaparece para dar paso a una nueva placa que reza Casa de San José, un lugar en la mesa. La piscina climatizada se convierte en una sala de terapia física para adultos mayores. La cava de vinos se transforma en almacén de alimentos no perecederos. Las suites privadas del piso superior pasan a ser habitaciones de recuperación para feligreses ancianos que salen del hospital sin red de apoyo familiar. En la parroquia original, la cocina es reabierta antes de los 7 días fijados por el decreto papal. En el primer jueves de servicio, Margaret llega al recinto antes del amanecer, llevando la llave de latón colgada de su cinta azul. Aunque la cerradura principal fue reemplazada y requiere una nueva llave, ella conserva la pieza antigua como testimonio de que ciertas puertas conservan su valor espiritual, aun cuando sus cerraduras hayan cambiado. En el interior del edificio, sobre la cocina de acero inoxidable, el crucifijo de madera reparado ocupa de nuevo su lugar. El vapor de los primeros calderos vuelve a oscurecer la base de la madera, y debajo de las palabras originales talladas por su esposo, una pequeña línea recién grabada sintetiza el juicio final de toda la investigación. Su lugar estuvo aquí todo el tiempo. Las consecuencias a largo plazo del decreto papal no se limitaron al desmantelamiento administrativo del Fideicomiso de Renovación San Mateo. Redefinieron por completo la lógica operativa de la comunidad y restauraron el propósito original de los bienes parroquiales. 7 semanas después del encuentro en el salón principal, el letrero de hierro en la entrada de la propiedad fue sustituido definitivamente. La denominación Casa de Renovación San Mateo quedó eliminada para dar paso a una nueva inscripción grabada sobre la piedra: Casa de San José, un lugar en la mesa. La transformación física de la mansión avanzó en estricta conformidad con las órdenes del Papa León XIV. La piscina climatizada fue readaptada para convertirse en una sala de terapia física y rehabilitación funcional para adultos mayores de la zona. La cava de vinos privada fue vaciada y reacondicionada como un depósito central de alimentos no perecederos para abastecer a las familias necesitadas. Las lujosas suites del piso superior pasaron a albergar habitaciones de recuperación para feligreses ancianos dados de alta en los hospitales locales que no contaban con asistencia familiar en sus hogares. Al mismo tiempo, la liquidación de los enseres no esenciales, el mobiliario de lujo y los artículos catalogados para subasta permitió devolver hasta el último centavo a las cuentas de los ministerios restringidos. La financiación destinada originalmente por James Collins, Evelyn Price y los demás donantes locales quedó plenamente restaurada y resguardada bajo la supervisión de un comité independiente, asegurando que ningún recurso destinado al cuidado de los vulnerables volviera a ser desviado hacia activos de representación institucional. En el nivel local, la vieja cocina de la parroquia de San Mateo reabrió sus puertas exactamente dentro del plazo de 7 días fijado por el pontífice. En el primer jueves de reactivación del programa de alimentos, Margaret Collins llegó al edificio antes del amanecer. En su muñeca llevaba todavía la llave de latón atada a la cinta azul. Aunque la cerradura de la puerta de servicio había sido cambiada tras las órdenes de sustitución del padre Mercer, Margaret conservó la llave antigua como un recordatorio permanente de que la custodia real de un espacio sagrado no depende de un mecanismo metálico ni de una autorización burocrática, sino de la fidelidad al servicio cotidiano. Dentro de la cocina, las mesas plegables fueron desplegadas de nuevo, los refrigeradores se conectaron y los recipientes rotulados volvieron a ocupar los estantes. La nota de sin sal para Helen, la comida blanda para George y el panecillo extra para el señor Nolan. Sobre la estufa de acero inoxidable, el crucifijo de madera de nogal reparado por James Collins fue colgado exactamente en el mismo clavo donde había permanecido durante casi 4 décadas. El vapor de las grandes ollas de sopa volvió a elevarse lentamente, oscureciendo una vez más la base del madero gastado, y debajo de la vieja inscripción Carvet por su esposo, para los que no tienen mesa, se añadió una pequeña frase grabada en la madera como testimonio final de todo el proceso. Su lugar estuvo aquí todo el tiempo. La historia, que comenzó con un intento silencioso de expulsión en mitad de un himno litúrgico, concluyó sin triunfo estruendoso ni vanagloria, sino con la restauración serena de la justicia humana y espiritual. La estructura institucional recortó sus pretensiones de grandeza para devolver el centro a la persona concreta, demostrando que la verdadera validez de una comunidad no se mide por la magnitud de sus edificaciones, ni por la solidez de sus activos contables, sino por la fidelidad con la que guarda un lugar en la mesa para aquellos a quienes prometió servir.